Ok, buenas noches, vamos a comenzar. Hoy es la última clase de este trimestre y vamos a estar hablando en esta noche acerca de Pablo, apóstol y teólogo. Ahora, es bien importante que entendamos ciertas cosas antes de entrar en el tema y la profundidad de lo que vamos a estar leyendo también. Hay como 21 láminas, así que tenemos bastante territorio que cubrir, pero hay unas cosas que yo quiero que usted también anote y tenga en cuenta, porque es posible que de lo que voy a hablar ahora venga algo en el examen, ¿ok? Así que, primero tenemos que entender que para nosotros poder analizar a Pablo como apóstol y teólogo, mirar como él está mirando en aquel momento lo que es la cultura, lo que es el sistema político, lo que es todo lo que está sucediendo. Es como aquellos que usan el lente, tienen espejuelos ahora mismo puestos. En el caso mío yo solamente los uso para leer, pero hay quienes los necesitan todo el tiempo. Pero hay veces que usted tiene los lentes puestos y usted se los tiene que quitar, y cuando se los quita estoy seguro que ve borroso, porque ahora mismo yo estoy mirando aquí al libro y veo todo eso borroso. Yo no veo. Si me pongo los lentes, ahora sí. Usted se los quita y es bien probable que hasta los limpia, y en ese momento en que usted está sin los lentes, usted tiene todo eso medio borroso. Pablo está en una situación donde Pablo está en dos mundos. Pablo está en el mundo judío, pero a la misma vez está caminando en el mundo helenístico, en el mundo griego. Así que podríamos decir que Pablo está como cuando te quitas los lentes y se ven las cosas borrosas y tienes que volvértelos a poner para poder ver bien. Pablo está andando así, a cada rato teniendo que ponerse sus lentes espirituales para poder ver claramente lo que está haciendo, lo que está pasando, lo que está sucediendo, para entonces nosotros poder entender realmente la teología de Pablo. Les voy a decir más aún, y esto va a sonar feo, porque cuando yo lo estudié y lo aprendí, a mí me sonó feísimo. Y hasta cierto punto, la realidad es que va a sonar feo. Pero hasta cierto punto es verdad. Y es que podríamos decir que Pablo es el que inventa la teología cristiana. Cuando yo oí eso, yo dije, wow, eso suena bien feo. Bien feo. Pero después que me explicaron y me dijeron, tranquilo todo el mundo, no estamos diciendo que Pablo es a quien debemos seguir. Porque mucha gente que están en sectas y muchos que están en iglesias de denominaciones que llevan tiempo históricas han caído en el error de decir, porque Pablo dice, imitadme a mí como yo soy imitador de Cristo, pues que ahora la iglesia está llamada a imitarlo a Él. Nosotros estamos llamados y seguimos llamados a imitar a Cristo, porque Él bien claro dijo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Así que en ninguna forma nosotros estamos llamados a imitar a Pablo porque es Pablo. Si vamos a aprender algo de Pablo, es porque Pablo lo aprendió de Jesús. Amén. ¿Están conmigo? Amén. Ahora bien, dentro de esto de Pablo, apóstol y teólogo, tenemos que entender que el trasfondo de Pablo juega el papel importante, y vamos a estar hablando de eso esta noche en todo esto. El trasfondo de dónde es, qué estudió, con quién estudió, con quién él estaba rodeado, y luego cuando empieza el ministerio como apóstol, ¿qué es
lo que hace que él pueda tener la autoridad de apóstol. Porque aquí esto es un issue bien importante. Encontramos a un montón de discípulos que no fueron apóstoles y estuvieron caminando con Jesús. Otros eran que estuvieron andando con los apóstoles, pero eran discípulos. Pablo es apóstol y él defiende su apostolado, y la única razón que Pablo es apóstol es porque él cumple con el requisito más importante para ser un apóstol, que es que el mismo Jesucristo te nombre apóstol, te llame a ser apóstol. Y eso es lo que precisamente sucede, y vamos a verlo también en esta noche, en el camino a Damasco, cuando sucede la conversión de Pablo, y vemos que en esa conversión también hay un llamado. Ahí entonces, después de ser apóstol, que es su comienzo, ¿verdad? Encontramos que empieza la parte de la teología, y por eso les digo que nosotros podríamos escuchar eso y suena feo, pero Pablo básicamente es el que coge y lleva a la iglesia de Jesucristo a ser conocida en todos los lugares, porque él dentro de la teología, ¿ve? Y le voy a decir algo. Si usted se remonta al primer siglo, usted se va a dar cuenta que los judíos no estudiaban lo que nosotros llamamos teología. Había quizá uno que otro que se le podría haber dado esa designación de teólogo, pero los judíos estaban en el Torá, y ese era su enfoque, y su enfoque era Abraham y Moisés. Entonces ya ellos entendían que ellos no tenían que estudiar nada que tuviese que ver más allá en referencia a Dios, porque para ellos ya todo lo que ellos necesitaban estaba en el Torá. Entonces, ¿qué pasa? Lo de teología viene realmente a surgir con el cristianismo, con la historia con el estudio del cristianismo, porque dentro del mundo greco-romano sí hay religiones paganas que están estudiando a dioses. No al único y verdadero Dios, sino a diferentes dioses. Theoguía en griego. Entonces, ¿qué pasa? Pablo, ¿se acuerdan que les dije que está en dos mundos? Tiene el mundo judío, pero también está ahora en el mundo griego. Pablo estudia no solo todo lo relevante a la religión farisaica, a la secta de los fariseos, sino que también estudia todo lo que tiene que ver acerca del mundo griego. Pablo te hablaba 5 idiomas, por eso cuando él está hablando a la iglesia de Corinto acerca de las lenguas, que realmente de lo que está hablando es de idiomas, ¿ok? Él le dice, y yo hablo más lenguas que todos ustedes. Él le está diciendo, yo hablo más idiomas que todos ustedes. Pero prefiero hablar 5 palabras con el entendimiento que 10.000 en lengua desconocida, porque no edifica. De nada me vale a mí ponerme a hablarles a ustedes ahora en francés, el poco que recuerdo, y ustedes van a estar como, porque aquí nadie habla francés, y si hay alguien que habla francés, pues dígamelo para practicar con usted la semana. Pero si le hablo en español, usted va a decir, yo entiendo este jíbaro, yo sé de lo que está hablando, ¿ok? Entonces Pablo tiene todas estas cosas sucediendo, y él empieza a formar la teología del cristianismo, porque si usted se da cuenta, tiene que haber alguien dentro de todo
todo ese grupo, tiene que haber alguien que esté dando instrucciones de cómo va a coger la iglesia. Y él recibe inspiración de parte de Dios de cómo montar el sistema eclesiástico. Así que Pablo probablemente, y a diferencia de lo que quisieran decir otros, para mí, de todos los apóstoles, es probablemente el apóstol más importante y más significativo en lo que se refiere al crecimiento del cristianismo. Y que estemos hasta donde estamos hoy en día, donde estamos, y es gracias a que Dios escogió a Pablo. Fíjense que de todas estas demás personas que son apóstoles, ninguno tiene la educación, la preparación y el celo que tenía Pablo religioso. Ninguno. Al que tratan de darle mucha fama es a Pedro, pero la realidad es que cuando miramos los escritos, vemos que Pablo escribió mucho más que Pedro. Pablo enseñó mucho más que Pedro. Pablo estaba mucho mejor educado que Pedro. Pablo sabía mucho más idiomas que Pedro. ¿Están conmigo? Entonces, Pablo, y es la opinión de la mayoría de los teólogos, definitivamente es de todos los apóstoles y teólogos del primer siglo el más importante. Y yo considero que hasta el día de hoy, del siglo XXI, si tú me vas a dar a mí dos apóstoles para yo estudiar, me dicen, estos dos apóstoles yo quiero que tú los estudies y tú me hagas una disertación o una tesis acerca de estos dos. Los dos que yo escogería serían a Juan y a Pablo. Porque Juan y Pablo son los dos que tuvieron visión, la oportunidad de ir al tercer cielo. sí. Lo más cercano a una experiencia que no llegó al tercer cielo fue que tuvo Pedro. Fue cuando se presentó Moisés y Elías. ¿Se acuerdan? En la transfiguración. Y le dice, Señor, hagamos una enramada. Y Jesucristo le dice, estate quieto, cabezón. Que a ese mismo después, ustedes saben bien que tuvo que decirle, apártate de mí, Satanás. No sé, pero eso nos debe dejar entender cuán adelante está Pablo en lo que Dios quiere hacer con la iglesia. Entonces, si usted entiende esto, usted va a entender entonces que la gran mayoría de la teología que hay en la Biblia, realmente de donde la fuente para la iglesia más firme es de Pablo. No es de nadie más, es de Pablo. Y entonces, definitivamente, el apóstol Juan. ¿Okay? Pero hoy vamos a hablar de el apóstol Pablo dentro de su capacidad de apóstol y teólogo. ¿Ok? Así que vamos a comenzar. Frankie, si puedes leerme ahí. Pablo es un personaje tan importante en el Nuevo Testamento y en la historia de la Iglesia que será llamado el segundo fundador del cristianismo. Esto, por supuesto, no es cierto, ya que tal expresión pasa por alto la continuidad entre Jesús y Pablo y minimiza injustamente las contribuciones de autores como Pedro, Juan y Lucas. Sin embargo, no cabe duda de que Pablo desempeñó un papel vital en el crecimiento y
iglesia y en la interpretación y aplicación de la gracia de Dios en Cristo. Y Pablo sigue ministrando hoy a través de sus 3 epístolas que pasaron a formar parte del Nuevo Testamento. Ok, aquí lo que quiero que usted le ponga mucha atención es a esto de la gracia de Dios en Cristo. Si hay alguien que explica lo que es la gracia, si hay alguien que explica lo que es el método de salvación para la persona inconversa, es Pablo. Y Pablo es claro en explicar lo que es la gracia. Y dice que somos salvos por gracia. Y gracia es un regalo de Dios no merecido. Es algo que tú no te lo mereces, pero Dios como quiera te lo está dando. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por ende, la salvación es por la gracia de Dios. Tú y yo no podemos hacer nada para salvarnos. Y Pablo es el que explica esto a saciedad. El que no entiende esto hoy en día y todavía piensa que se salva por medio de obra es porque no ha leído a Pablo y no ha entendido a la teología paulina. ¿Okay? Sigue ahí, hermano. Trasfondo de Pablo, página 289 a la 294. ¿Quién era Pablo? Explorar su trasfondo nos ayudaría a entenderle mejor y a interpretar sus palabras más correctamente. El mismo nos proporciona un bosquejo aproximado a su trasfondo. No obstante, este material está diseminado a lo largo de su explicación. Nacido en Tarso de Cilicia, Hechos 2:22. Tarso era la principal ciudad de Cilicia, una región situada en el extremo suroriental de Asia Menor. En el tiempo de Pablo, la ciudad era la capital de la provincia romana de Siria y Cilicia. Era próspera, privilegiada y refinada. Pablo no solo había nacido en Tarso, sino que era también ciudadano de esta ciudad, no sin importancia. Hechos 22:29. No obstante, lo más importante era la condición de ciudadano romano. Ok, entonces, aquí vemos que Pablo nació ¿dónde? En Tarso, ¿verdad? Por eso es que antes de ser Pablo era Saulo. Y Saulo de Tarso, porque ahí fue donde él nació, en Tarso de Cilicia. Eso está en Hechos 22:3. Otra cosa importante también es que Pablo, además de ser ciudadano judío, por medio de su padre, y hay diferentes versiones de cómo fue que el padre obtuvo esa ciudadanía romana y se la pasó a Pablo, pero la realidad es que todos son hipótesis porque no hay ningún documento concreto que compruebe cómo fue que se obtuvo esa ciudadanía romana. Algunos dicen que la compró, otros dicen que se la pagaron, otros dicen que hubo una relación filial. ¿Quién sabe? La cuestión es que Pablo tiene la ciudadanía romana gracias a su papá. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender acerca de Pablo también, y es parte de su trasfondo, es que Pablo viene de una familia que son descendientes de la tribu de Benjamín. Pablo no era un pelado. Pablo era una persona que estaba bien parado en la comunidad, en la sociedad. Pablo estaba bien económicamente. Pablo no era una persona que no tenía educación. Él había sido instruido, y vamos a ver eso más adelante, creo. Así que estamos hablando de una persona que no es tu típico apóstol que llamó Jesús originalmente, porque la mayoría de los apóstoles que llamó Jesús o eran pescadores. O trabajaban en alguna faceta gubernamental y eran tramposos, eran pillos. ¿Ok? Pablo viene de otra cepa, de otra línea. ¿Ok? Aquí vemos los lugares, y aquí está Tarso, Cilicia, Antioquía, más o menos para darle una idea de dónde en el mapa están. ¿Ok? Eso es un cuadro del puerto de Tarso, más o menos como se vería en aquel tiempo. Y había mucho comercio ahí, en ese puerto, por eso el lugar era bastante importante. All right. Isaida, ¿me puedes leer? Criado en esta ciudad, Hechos 22:3. Estas palabras pronunciadas por Pablo en uno de sus discursos en la
un debate acerca de si los primeros años de Pablo transcurrieron en Tarso o en Jerusalén. La aportación de esta expresión al debate depende de dos asuntos. Alude la expresión esta ciudad a la población en la que Pablo se encuentra en aquel momento, Jerusalén, o la que acababa de mencionar, Tarso. El segundo argumento se encuentra en la puntuación. Todo depende en donde el punto es ubicado, lo cual presentaría con diferentes significados. Ok, vamos a leer ahora las páginas 291 a la 292. Pero antes de leer Isaías, yo quiero que ustedes vean que cuando usted lee esto, podría confundirse, pero la mayoría de los teólogos están claros que sus primeros años fueron en Tarso, ¿ok? Y cuando él ya tenía 14 años, entonces fue que fue a parar allá a Jerusalén. Y entonces comenzó sus estudios. Y ahí fue que él recibió instrucción con Gamaliel. ¿Ok? De ninguna manera se puede llegar a la conclusión, que muchos lo han hecho por no leer correctamente la oración, de que Pablo ya desde prácticamente haber nacido estaba en Jerusalén. Ese no fue el caso. ¿Ok? Vamos a leer y comenzamos en la 291, donde está TNIB, que está hablando de la versión de la Biblia, y terminamos en donde dice de influencias. ¿Ok? ¿Lo encontraste, hermano? Soy judío. Sí. ¿Hasta dónde? Hasta la otra página. Hasta la otra página de influencia. Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad. Estudié a los pies de Gamaliel en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad a los pies de Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres. Al poner un punto después de esta ciudad, la TNI separa criado de a los pies de Gamaliel, y con ello sugiere que el verbo criado alude a la educación de Pablo por parte de sus padres en la primera etapa de su infancia. En tal caso, Pablo estaría dando a entender que aunque nacido en Tarso, él había crecido en Jerusalén. Por su parte, la traducción de la NRSV al relacionar criado con a los pies de Gamaliel demanda de esta primera expresión aluda a la educación rabínica de Pablo, un proceso que habría comenzado en su temporada adolescencia temprana. Según esta interpretación del versículo, Pablo estaría quizás sugiriendo que fue criado en Tarso, trasladándose a Jerusalén al finalizar su primera etapa escolar. Probablemente debería adoptarse la puntuación planteada por la TNIV. Esta secuencia en tres escenarios, nacido, criado, educado, presenta un patrón autobiográfico natural. Sin embargo, esto no resuelve el asunto, ni es tampoco el punto decisivo del debate acerca del trasfondo de Pablo. Por un lado, Pablo habría tenido toda oportunidad para familiarizarse con las ideas helenistas durante su formación en Jerusalén. El helenismo no era en modo alguno desconocido en esta ciudad, o durante su largo ministerio de una década en Tarso después de su conversión. Por otra parte, aunque Pablo hubiera efectivamente vivido los primeros 10 o 15 años de su vida en Tarso, no por ello tenía que haber sido imbuido necesariamente en ideas helenistas. El propio apóstol subraya que era hebreo de hebreos, implicando al parecer que tanto sus padres como él mismo eran, en su orientación lingüística y cultural, judíos y palestinos. Ver 2 Corintios 11:22. El contraste entre hebreo y helenista en Hechos 6:1. En el hogar en que Pablo creció, no importa si fue en Tarso o en Jerusalén,
se hablaba arameo y se preservaban las costumbres tradicionales palestinas y judías, de modo que al margen del cual fuera el grado de influencia que el trasfondo de Pablo ejerció sobre su teología, tal influencia fue principalmente palestina y judía. Dicho esto, sin embargo, también hemos de tener cuidado de no establecer distinciones demasiado rígidas entre helenistas y palestinos o helenistas y judíos. Por supuesto, había una diferencia, como implican las propias afirmaciones de Pablo. Sin embargo, esta diferencia puede exagerarse, y lo ha sido en ocasiones. En el siglo I, las ideas helenistas habían penetrado en Palestina y en el judaísmo. En la antigüedad, las ideas no circulaban en tuberías, y el mundo de Pablo estaba expuesto a distintas influencias y combinaciones de influencias. Muy bien, entonces ahí podemos ver que realmente, a fin de cuentas, cuando miramos todo, ¿hay algún problema en que si fue Tarso o si fue Jerusalén, eso hubiera cambiado lo que él tuvo que lidiar entre los dos mundos, el judío y el griego? ¿No? Porque inclusive ya en Jerusalén el helenismo estaba por todos lados, así que no importaba. O sea que lo cogió en Tarso, lo tuvo que bregar en Jerusalén y a través de todo el tiempo en su ministerio, porque constantemente él vino a pasar a ser el apóstol de los gentiles. Y así como he explicado anteriormente que hoy en día español e inglés son los idiomas que más se hablan en el mundo, en aquel tiempo el griego era de los idiomas que más se hablaba. Por ende, usted ve que todo el Nuevo Testamento es escrito en griego. No es escrito en hebreo o en arameo, como algunos han querido decir. Es en griego. ¿Ok? Obviamente, después de ahí se traduce a otros idiomas. Ok, hermana Maritza, por favor. Educado en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, celoso de Dios. Hechos 22:3. No solo pues que por nacimiento Pablo fuera hebreo de hebreos, sino que, como nunca se cansó de subrayar, era un fariseo de la secta más estricta del judaísmo. Aunque los eruditos disienten considerablemente sobre muchos aspectos del fariseísmo del primer siglo, varias cosas son relativamente claras. Ellos concedían mucha atención a la ley oral, a las tradiciones de los ancianos, reglamentaciones para interpretar la ley escrita. Creían en la resurrección del cuerpo, ejercían mucha influencia sobre el pueblo. Pablo fue discípulo de Gamaliel, quien fue hijo de Giles. Ok, entonces, fíjate que cuando miramos esto, más allá de que sea una realidad histórica en la vida de Pablo, yo pienso de que Dios sabe que este es el hombre indicado para el trabajo. ¿Por qué? Porque es como yo siempre he dicho, cuando hay alguien hoy en día en el siglo XXI que es un ferviente y practicante y devoto de la iglesia tradicional y se convierte a Cristo y viene a una iglesia bíblica donde la Biblia es la autoridad y no una jerarquía eclesiástica, esa persona hace un excelente cristiano, porque viene con ese mismo celo que tenía en un lugar donde estaba equivocado, a un lugar donde están enseñando lo correcto, y con ese mismo celo se mete de lleno. Esto es lo que pasa con el apóstol Pablo. Pablo dice que era fariseo de fariseos, o sea que Pablo está inmerso en todo lo que tiene que ver con lo que enseña la secta de los fariseos. Y aquí, ¿verdad? Obviamente menciona algunas cosas. Lo que era darle mucha atención a la ley oral, las tradiciones de los ancianos, reglamentaciones para interpretar la ley escrita, creían en la resurrección.
a diferencia de la otra secta mayoritaria que eran los saduceos, que no creían en la resurrección, y ejercían mucha influencia sobre el pueblo. Pablo viene ya con un andamiaje de cómo él es, que cuando él se convierte, ese mismo ímpetu, esa misma fuerza, esa misma diligencia, todo eso que él trae de ser un fariseo, de ser un judío entregado totalmente, inclusive vamos a ver, ¿verdad?, lo que sucede y las cosas que hace. Él entra al cristianismo y así mismo coge el cristianismo y era janca cogiendo, tú sabes, y a meter mano, y se convierte en probablemente el misionero por excelencia que encontramos en el Nuevo Testamento. Así que si usted le da un poquito de pensamiento a eso y analiza personas que usted conozca que son bien celosos en la religión donde están, pero puede ser una religión que no está enseñando lo que la Biblia enseña, sino que enseña otras cosas, y vienen y se convierten, son tremendos cristianos. Usted dice, wow, este hombre está en fuego, esta mujer está en fuego. ¿Por qué? Porque traen ese deseo de trabajar, de servir, y más ahora cuando se dan cuenta, espérate, ahora estoy en la verdad. Si antes que estaba en lo que no era verdad, y estaba así, imagínate ahora que estoy en la verdad. ¿Ok? Alright, sigue ahí, Marisa, por favor. Estando ya cerca de Damasco, Hechos 22:6, el perseguidor de los cristianos se convirtió en el más importante de los predicadores de Cristo tras un repentino encuentro con el Jesús resucitado en el camino de Damasco. Esta experiencia es mencionada en Hechos, capítulo 9, 3, versículo 3 al 6, 22, 6 al 11, 26, 12 al 15 y Gálatas 1, 15 al 16. Pablo deja claro que esta aparición está al mismo nivel de la que experimentaron los apóstoles y discípulos durante la resurrección y ascensión de Cristo. Ok, vamos a leer, Marisa, en la 293 a la 294. Pero fíjate que él es el perseguidor de los cristianos, él está buscando a los cristianos. Él tiene un propósito en su vida. El propósito es eliminar a los cristianos de la faz de la tierra. Porque para él los cristianos son una secta falsa, los cristianos están engañando, los cristianos están siguiendo a un falso maestro, los cristianos están siguiendo a uno que es un falso Dios y hay que eliminarlo. ¿Ok? Y ese es su propósito. Cuando él se encuentra con Jesús, que esto lo hablamos una vez, él dice, ¿qué quieres?